Bienvenidos una vez más a su canal favorito donde diseccionamos los dramas, los romances y los secretos mejor guardados de la televisión superíndice 3N turca. Hoy prepárense para un vídeo explosivo porque vamos a meternos de lleno en el culebro superíndice 3N que ha estado en boca de todos, el triángulo amoroso que involucra a Kerem, Melissa y Hande. ¿Hubo traición superíndice 3N? ¿Q Copyright N es el verdadero culpable de todo este drama? Rense, que la verdad es muy compleja de lo que parece. Antes de empezar a desentrar más menos a este nudo gordiano, quiero invitarlos, como siempre, a suscribirse a nuestro canal. Si les gustan las series turcas tanto como a nosotros, no se pueden perder ni un solo vídeo. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. Prometo que siempre les traeremos las últimas noticias, los mejores análisis y los secretos muy jugosos. Ahora vamos al grano. El drama que vamos a analizar hoy se inspira en, o mejor dicho, refleja situaciones que hemos visto en múltiples series turcas. No vamos a ser más menos hablar una serie específica, sino que vamos a utilizar los nombres de Kerem como a Melissa y Hande como arquetipos, como personajes que encarnan roles comunes en las telenovelas turcas. Que piensen en esto como un análisis de patrones recurrentes, ¿de acuerdo? Es una radiografía de las dinámicas que vemos una y otra vez, con ligeras variaciones, pero siempre con la misma esencia. El objetivo es entender por qué copyright estos patrones resuenan tanto con el público y qué copyright nos dicen sobre la cultura turca y las relaciones humanas en general. Empecemos con el personaje de Kerem. Kerem, en el mundo de las series turcas, suele representar al galu N, al hombre carismático, a veces un poco inmaduro, que se debate entre dos amores. Lo hemos visto en mil variaciones, el empresario exitoso, el arquitecto talentoso, el músico bohemio, todos ellos con el mismo conflicto interno. Su atractivo reside en su vulnerabilidad, en su incapacidad para tomar una decisión superíndice 3N clara y definitiva. Es un personaje que, aunque a veces nos frustre, nos resulta familiar porque refleja nuestras propias dudas e inseguridades. Piensen en series como Love is in the Air, donde Kerem Bürsin, aunque no se llame Kerem en la serie, encarna ese espíritu. La serie es una comedia romántica, un copyright nero muy popular en Turquía, y cuenta la historia de Eda, una florista que se ve obligada a fingir ser la prometida de Serkan Bolat, un rico y exitoso hombre de negocios. La dinámica entre ellos es explosiva, llena de tensión superíndice 3N y, por supuesto, de mucho amor. ¿Por qué copyright es relevante para nuestro tema? Porque Serkan, al igual que nuestro Kerem arquetípico, se encuentra atrapado entre el deber y el deseo, entre lo que se espera de con diéresis copyright L y lo que realmente siente. La presión superíndice 3N familiar, las expectativas sociales y su propio miedo al compromiso lo convierten en un personaje complejo y contradictorio. En definitiva, Kerem no es un villano, sino una víctima de sus propias circunstancias. Ahondando aún en la psique de Kerem, a menudo vemos una fuerte influencia de su entorno familiar. En muchas series turcas el peso de la tradición superíndice 3N y las expectativas de los padres son factores determinantes en las decisiones de los personajes. Kerem puede sentirse obligado a seguir los pasos de su padre, a continuar con el negocio familiar, o a casarse con la mujer que su familia considera adecuada para con diéresis copyright L. Esta presión superíndice 3N puede generar un profundo conflicto interno, especialmente si sus sentimientos lo llevan en una dirección superíndice 3N diferente. La rebelión superíndice 3N contra estas expectativas puede ser un tema recurrente en las series turcas, y Kerem a menudo se encuentra en el centro de esta lucha. Ahora, hablemos de Melissa. Melissa es la novia oficial, la mujer que es destinada a estar con Kerem. Puede ser una amiga de la infancia, una socia de negocios, alguien de su mismo círculo social. Generalmente es una mujer atractiva, inteligente y sofisticada, pero a menudo, su personaje carece de la chispa, de la pasión superíndice 3N que Kerem encuentra en otro lugar. Su rol es representar la estabilidad y la seguridad, el ideal de vida que Kerem deberá desear. Sin embargo, a menudo se la percibe como un poco fría o distante, lo que la hace menos atractiva para el público. En la serie Erkencikus el personaje de Polen podrá considerarse una Melissa. Erkencikus es otra comedia romántica que conquistó superíndice 3 al público internacional. Cuenta la historia de Sanem, una joven más menos adora que empieza a trabajar en una agencia de publicidad y se enamora de su jefe, Khan.
Polen es la exnovia de Khan, una mujer exitosa y sofisticada que regresa para intentar recuperarlo. Aunque es una mujer admirable, su relación superíndice 3n con Khan carece de la autenticidad y la pasión superíndice 3n que con diéresis copyright, L encuentra con Sanem. Este es un patru superíndice 3n como N, Melissa representa la estabilidad, la seguridad, pero no la aventura. Es la opción superíndice 3n segura, pero a menudo, el amor no se trata de seguridad, sino de riesgo y pasión superíndice 3n. Profundizando en la complejidad de Melissa, a menudo la vemos luchando contra la imagen que los DMU-S tienen de ella. Puede sentir que debe cumplir con ciertas expectativas sociales y familiares, lo que la lleva a reprimir sus propios deseos y necesidades. En muchas series turcas, las mujeres son retratadas como seres fuertes e independientes, pero también copyright N como individuos que deben equilibrar sus ambiciones con las expectativas de la sociedad. Melissa puede sentir que debe sacrificar su propia felicidad para mantener su estatus social o para complacer a su familia. Esta tensión superíndice 3n interna puede hacer que su personaje sea ese complejo y tridimensional. Finalmente llegamos a Ande. Ande es la otra mujer, la que llega para poner patas arriba la vida de Kerem. Es la pasión superíndice 3n, la rebeldua, la que lo desafía y lo hace cuestionar todo lo que creo a saber. A menudo es una mujer independiente con una personalidad fuerte y un pasado complicado. Su aparición superíndice 3n en la vida de Kerem marca un punto de inflexión superíndice 3n, una llamada a la aventura y a la autenticidad. A pesar de que su relación superíndice 3n con Kerem puede estar llena de obstáculos y dificultades, Ande representa la posibilidad de una vida emocionante y satisfactoria. En la serie Ask 101, la profesora Burcu podrá interpretarse como una Ande. Ask 101 es un drama juvenil que narra la historia de un grupo de estudiantes problemáticos que intentan impedir que su profesora favorita sea transferida. Burcu es una mujer idealista y apasionada que inspira a sus alumnos a creer en sí mismos y a luchar por sus sueños menos. Su presencia en la vida de los estudiantes desafía sus ideas preconcebidas y los obliga a enfrentarse a la verdad. De manera similar, Ande en nuestro arquetipo representa la verdad, la autenticidad, la fuerza interior que Kerem necesita para crecer. Ande no es simplemente una rompehogares, sino una fuerza transformadora en la vida de Kerem. Analizando la figura de Ande con mayor detalle, a menudo la vemos como un personaje que ha superado grandes adversidades en su vida. Su pasado complicado puede haberla hecho ese fuerte e independiente, pero también copyright en ese cautelosa y desconfiada. Ande puede tener dificultades para confiar en los ese y para abrirse emocionalmente, lo que puede generar conflictos en su relación superíndice 3n con Kerem. Sin embargo, su vulnerabilidad y su capacidad para amar profundamente la convierten en un personaje fascinante y complejo. En muchas series turcas, los personajes femeninos son retratados como seres resilientes y capaces de superar cualquier obstáculo, y Ande encarna esta imagen a la perfección superíndice 3n. Ahora, ¿du superíndice 3n entra la traición superíndice 3n en todo esto? La traición superíndice 3n no siempre es física. A veces la traición superíndice 3n es emocional, es la incapacidad de ser honesto con uno mismo y con los ese Kerem, al no ser sincero sobre sus sentimientos, al mantener una relación superíndice 3n por conveniencia o por miedo a lastimar a alguien, es tú traicionando a Melissa, a Ande y, sobre todo, a sí mismo. La falta de comunicación superíndice 3n y la incapacidad para expresar sus verdaderos sentimientos son los principales catalizadores de la traición superíndice 3n en este trío nulo amoroso. La culpabilidad, por otro lado, puede recaer en todos los personajes. Melissa puede ser culpable de aferrarse a una relación superíndice 3n que ya no funciona, Ande puede ser culpable de no respetar los límites, y Kerem, sin duda, es culpable de su indecisión superíndice 3n y su falta de valentía. Cada uno de ellos tiene su parte de responsabilidad en el desenlace de la historia. Profundicemos un poco en este laberinto emocional. En muchas series turcas, la figura de Kerem también copyright n estu, atada a mandatos familiares y sociales. Piensen en Medcezir, una adaptación superíndice 3n turca de la serie estadounidense DOC. Yaman, el protagonista interpretado por Atay Ulusoy, es un chico de un barrio marginal que recibe una segunda oportunidad en la vida gracias a la ayuda de un abogado. Se enamora de Mira, una chica rica y privilegiada, pero su relación superíndice 3n es constantemente amenazada por las diferencias sociales y las expectativas familiares.
Yaman, como Kerem, se enfrenta a la presión superíndice 3N de encajar en un mundo al que no pertenece y de mantener las apariencias. Debe elegir entre su amor por Mira y su lealtad a su familia y a sus orígenes. Esta tensión superíndice 3N interna es una fuente constante de conflicto y drama. La lucha por la aceptación superíndice 3N y la necesidad de demostrar su valía son temas recurrentes en las series turcas, y Kerem a menudo se encuentra atrapado en medio de estas presiones. En el caso de Melisa, su culpabilidad a menudo reside en su vulnerabilidad. En series como Kara Sevda, podemos ver una Melisa en el personaje de Asu. Kara Sevda es un melodrama intenso que cuenta la historia de amor entre Kemal, un joven ingeniero de clase media, y Nihan, una chica rica obligada a casarse con otro hombre. Asu estuvo enamorada de Kemal y hará todo lo posible para separarlo de Nihan. Si bien sus acciones son cuestionables, su motivación superíndice 3N es el amor y el miedo a perder a la persona que ama. Melisa, o Asu en este caso, a menudo representa la desesperación superíndice 3N y la fragilidad que pueden llevar a una persona a tomar decisiones equivocadas. Su deseo de ser amada y aceptada la convierte en una víctima de las circunstancias. La búsqueda de la felicidad y la necesidad de sentirse valorada son temas universales que resuenan con el público. Y Ande, la villana a los ojos de muchos, a menudo es la catalizadora del cambio. En Senu con diéresis al Capm, Eda, aunque no sea la otra mujer en el sentido tradicional, desafía constantemente a Serkan a salir de su zona de confort y a cuestionar sus prioridades. Ande representa la libertad, la autenticidad y la valentía de seguir el propio corazón superíndice 3N, incluso si eso significa romper con las convenciones sociales. Su culpabilidad, si la hay, reside en su impaciencia y su falta de disposición superíndice 3N para comprometerse. Quiere todo y lo quiere ahora, lo que puede generar conflictos y malentendidos. Sin embargo, su energía y su determinación superíndice 3N son precisamente lo que Kerem necesita para despertar y tomar las riendas de su vida. La capacidad de inspirar a los Demugs y la fuerza para desafiar las normas son características que hacen de Ande un personaje admirado por muchos. Otro ejemplo interesante lo encontramos en Yark, un thriller dramático que explora temas de justicia, moralidad y venganza. Ceylin, una abogada apasionada e idealista, se enfrenta a Ilgaz, un fiscal recto y tradicional, en un caso que los obliga a trabajar juntos. Aunque su relación superíndice 3N no es un triángulo amoroso clásico, Ceylin representa una fuerza disruptiva en la vida de Ilgaz, obligándolo a cuestionar sus creencias y a replantearse su visión superíndice 3N del mundo. Su fuerte personalidad y su disposición superíndice 3N a romper las reglas la convierten en una figura similar a Ande, en el sentido de que desafía el status quo y obliga a los Demugs a enfrentarse a la verdad. La búsqueda de la justicia y la lucha contra la corrupción superíndice 3N son temas que a menudo se exploran en las series turcas, y Ceylin encarna estos valores con pasión superíndice 3N y determinación superíndice 3N. Incluso en series Istu superíndice 3 ricas como Mutesem YZYL, podemos encontrar ecos de este arquetipo. Hürrem Sultan, una esclava que se convierte en la esposa Mugdese poderosa del Sultan Süleyman, desafía las convenciones sociales y lucha por su amor y su poder. Su ambición superíndice 3N y su determinación superíndice 3N la convierten en una figura controvertida, pero también copyright N en una mujer admirada por su inteligencia y su valentía. Hürrem, como Ande, representa la fuerza femenina y la capacidad de superar las adversidades. Su historia es un ejemplo de CU superíndice 3 una persona puede cambiar su destino a trabu copyright S de la inteligencia, la astucia y la determinación superíndice 3N. Ahora, volviendo a nuestro tema central, la traición superíndice 3N y la culpabilidad en este triángulo amoroso. Es importante recordar que las series turcas a menudo exploran la complejidad de las relaciones humanas y la importancia de la comunicación superíndice 3N y la honestidad. No hay respuestas fáciles ni soluciones simples. Cada personaje tiene sus propias razones y motivaciones, y todos son víctimas de sus propias circunstancias. La clave para entender este drama reside en la empatía y la capacidad para ponerse en el lugar de cada uno de los personajes. En definitiva, la historia de Kerem, Melisa y Ande es un reflejo de los dilemas morales y emocionales que todos enfrentamos en la vida. ¿Debemos seguir nuestro corazón superíndice 3N o cumplir con las expectativas de los Demugs? ¿Es posible amar a dos personas al mismo tiempo? ¿Copyright significa ser fiel a uno mismo?
Estas son preguntas que las series turcas nos invitan a reflexionar y a debatir. La belleza de estas historias radica en su capacidad para hacernos cuestionar nuestras propias creencias y valores. Para cerrar este Anu Lisis, recordemos que Kerem, Melisa y Hande son solo arquetipos, personajes que encarnan roles comunes en las telenovelas turcas. La traición superíndice 3N y la culpabilidad son conceptos complejos y subjetivos, y su significado varía según la perspectiva de cada personaje. Lo importante es entender las motivaciones y las emociones que impulsan sus acciones y reflexionar sobre las lecciones que podemos aprender de sus errores y aciertos. Al final todos buscamos la felicidad y el amor, y la historia de Kerem, Melisa y Hande nos recuerda que el camino hacia la felicidad no siempre es fácil ni directo. Y eso es todo por hoy, queridos amantes de las series turcas. Espero que este Anu Lisis les haya resultado interesante y entretenido. Me encantaría leer sus comentarios sobre este tema. ¿Q Copyright N creen que es el verdadero culpable de este drama? ¿Se identifican con alguno de estos personajes? Du Copyright gemme sus opiniones en la sección superíndice 3N de comentarios. Quiero saber Q Copyright piensan. No olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse a nuestro canal para no perderse ningún contenido nuevo. Activen la campanita para que no se pierdan nada. Hasta la superíndice 3 Sima. Nos vemos pronto con Moon S dramas, romances y secretos de la televisión superíndice 3N turca. Ciao.